Hay más de 8 millones de venezolanos fuera de su país hoy en día. Señores, las mujeres tuvieron que vender su cuerpo en toda Latinoamérica para poder sobrevivir. Un grupo de profesionales hoy pasando vergüenza, teniendo que trabajar lo que sea para poder comer. Y han vivido tortura y trato cruel. Desde la extracción de Nicolás Maduro, el régimen ha enviado señales confusas porque el aparato, a pesar de la extracción de Maduro, el aparato represor que ocupaba y usurpaba el poder en Venezuela continúa ahí. Y a pesar de aparecer las mediaciones que tienen con Estados Unidos luego de esta operación, las señales han sido confusas. O sea, pasaron de tener un discurso donde enfrentaban, ahora parecen estar más dispuestos a colaborar. Yo quiero recalcar que Delcy Rodríguez no es mejor que Maduro, sino que puede ser más inteligente y tomar la decisión, porque tiene así la oportunidad de generar las acciones concretas para una transición y que va en beneficio de los venezolanos y de ellos. Eso también va a variar, va a depender cómo se comporte el régimen actualmente, que es quien está negociando. O sea, la condena de Maduro va a variar según pueda ceder Diosdado Cabello, Delcy Rodríguez y todo su equipo. Yo tengo una teoría conspirativa. Señores, Venezuela nos ha hecho nosotros traer contenido y primicias fuera de nuestro horario normal. Hoy no es martes, pero estamos trayendo un contenido de pizca política sobre lo que está pasando en Venezuela, porque siempre decimos, nosotros no podemos estar ajenos a una realidad, principalmente a un acontecimiento que desde el sábado 5, para ser sábado 6, desde que sucedió eso allá en Venezuela, pues está todo el mundo alerta. ¿Qué va a pasar después? ¿Qué ha acontecido y qué no? Y nosotros aquí queremos, aparte de que ya usted escuchó a nuestro invitado sobre lo que está pasando en materia geopolítica, cuál es la visión del presidente Trump, aquí nosotros como Pizca ahora vamos a plantear nuestras opiniones de manera particular. Y yo quiero empezar de una vez con el fogarate. Vamos a esto, Josué. Vamos. Fuerte. Empezamos. Ahí te voy a hacer la pregunta puntual. ¿Llegará el momento en el que Nicolás Maduro pueda volver a Venezuela y establecerse como que esa es su casa? Todo dependerá de las negociaciones que nosotros veamos en la Corte de Nueva York en los próximos días. Podemos ver tal vez una extensión de lo que sería este caso por algunos 5, 6 o más años. Todo depende de cómo sean las negociaciones que se den entre Delcy Rodríguez y Nicolás Maduro. Pero ¿qué opinión tú piensas, Jan? Mira, yo te soy honesto. Yo creo que eso también va a variar. Va a depender cómo se comporte el régimen actualmente, que es quien está negociando. O sea, la condena de Maduro va a variar según pueda ceder Diosdado Cabello, Delcy Rodríguez y todo su equipo. Yo tengo una teoría conspirativa. Dependiendo cómo eso se maneje ahí adentro, qué tanto cedan, cómo se está manejando con el petróleo, que creo que ya hay una apertura de 30 a 50 millones de barril, no 3.000 millones de dólares que ya no lo confirmaban, fueron enviados directamente a la administración de Delcy Rodríguez. Yo creo que se van a entender, porque si hay algo que al parecer pudiera mantenerse, es que ese régimen que se mantiene todavía en la estructura de Venezuela y gobernando Venezuela es fiel a su líder. Y su líder es Nicolás Maduro. Y ellos están conscientes que dependiendo de su comportamiento va a ser como le bajen el mazo allá a Nicolás Maduro. O sea, que yo creo que eso va a depender del manejo y el entendimiento que haya en ese proceso de transición. Lo que yo he visto es que los términos de negociación hasta ahora, desde el apresamiento de Nicolás Maduro, han ido evolucionando de una manera un poco discrecional. En primer lugar, la acusación cambia un enfoque. Antes era para el cartel de los soles. Para el líder del cartel de los soles. Ya la palabra cartel de los soles desaparece de la acusación, y en contraste a eso, la nueva presidenta interina de Venezuela públicamente sostiene una postura de defensa a su líder, Nicolás Maduro, pero por detrás se mueve una mano invisible manejada por los Estados Unidos que le da el derecho al presidente Donald Trump de anunciar grandes pactos económicos y grandes avances económicos tanto para Estados Unidos, obviamente, no se meten ahí sin ningún interés, pero como para el pueblo venezolano también. Mira, yo creo que deberíamos empezar hablando también de lo que sería el derecho internacional público. Tenemos que ver el derecho internacional público como una rama del derecho
el cual se encarga de lo que será las relaciones entre los estados y los sujetos del derecho internacional, con el fin de mantener el orden, la cooperación y la paz en lo que es la comunidad internacional. ¿Violó Estados Unidos realmente el derecho internacional público? Sí. Violó la Carta de las Naciones Unidas, violó la Carta de la OEA, violó la Resolución 2625 de las Naciones Unidas de 1970. Pero le digo yo a ustedes y le pregunto, díganme un país en el que se haya sacado el poder a un dictador sin el apoyo de una potencia o sin apoyo internacional. ¿O acaso no violó Venezuela anteriormente el derecho internacional público con las violaciones de derechos humanos, con la detención arbitraria de represión política, con el uso excesivo de la fuerza? Hay más de 8 millones de venezolanos fuera de su país hoy en día. Señores, las mujeres tuvieron que vender su cuerpo en toda Latinoamérica para poder sobrevivir. Un grupo de profesionales hoy pasando vergüenza, teniendo que trabajar lo que sea para poder comer. Y han vivido tortura y trato cruel. Entonces yo le pregunto a usted, ¿dónde quedó la responsabilidad internacional de Venezuela cuando cometía todas estas atrocidades? Yo sí quiero plantear lo siguiente. Ustedes saben que en ese naturalismo del derecho internacional, que también es la propia naturaleza de todas las ramas, de todo el sistema normativo positivo, sin entrar ya en tanta teoría, yo creo que más que hablar del derecho internacional, que sabemos que lo violó, ya lo ha dicho Josué, sabemos que ciertamente se vulneró, se fraccionó la Carta de San Francisco, que es la Carta de las Naciones Unidas, y eso evidentemente sienta un precedente a lo que va a pasar. Yo no quisiera hablar mucho de eso porque, como ha dicho Kenneth Walsh, y yo lo he sostenido, lo he escrito en mi artículo, que incluso muchos han criticado, otros han estado de acuerdo con él, pero lo he escrito y he dicho que el sistema internacional es hueco en su interior. O sea, esa norma de derecho internacional la cumple aquel que se deja aplicar el martillo para que la cumpla. Dígase, República Dominicana se ve la obligación de cumplir ese derecho internacional, porque si no, aquellos países te bajan el martillo. Pero de la Corte Penal Internacional, Vladimir Putin tiene una orden de arresto. Búscalo y llévalo allá para que te lo juzguen. No te lo van a juzgar. Entonces, hay una realidad o hay un vacío en el tema de la ejecución y la persecución de aquellas personas o aquellos estados sujetos de derecho internacional que violentan ese derecho para que puedan ser juzgados. ¿Qué yo quiero decir con esto? Yo me voy más lejos, Josué. Yo creo que el enfoque que deberíamos de darle a este tema es la sombrilla que abre a los países no a violar el derecho internacional, sino a generar narrativas justificatorias para lograr sus objetivos. Definitivamente. O sea, vamos a aterrizar esto. Perfecto. Narcoterrorismo, le creamos un expediente. Nadie dice Nicolás Maduro es un narcoterrorista, es un abusivo, es un dictador. Eso aquí no está en tela de juicio, ¿eh? Aquí estamos discutiendo la capacidad que tienen los estados de generar una narrativa justificatoria para lograr sus intereses. Y vamos al punto con esto. Ya lo vimos, Estados Unidos generó una narrativa que venía meses desarrollando, vamos a ir atacándole los barcos, presión disuasoria, una presión mediática, cartel de los soles que ya sale el expediente, no existía ese tal cartel, y un sinnúmero de cosas, y al final, ¡pam!, violento el derecho. ¿Qué me dice eso a mí? Señores, los chinos van a hacer lo mismo en Taiwán. O sea, al final, si usted lo analiza, si usted lo ve desde el punto de vista histórico de la República Popular China, muchos pueden teorizar o que no, pero el que conoce un poquito de la revolución de Mao Zedong y conoce exactamente la República Popular China sabe que es un territorio chino. Exacto. Entonces, al final, eso te va a traer de que tú vas a tener una China empezando a generar una narrativa justificatoria de aquel territorio que pertenece a ellos según su concepción, y fácilmente tú verás a la India de nuevo diciendo que parte del territorio de Pakistán también le pertenece. Sí. Porque es una guerra histórica. O sea, yo lo que creo que esto hay que verlo, señores. O sea, el precedente que acaba de sentar el presidente Donald Trump, que por eso yo le he nombrado el error de la mitad del siglo XXI, no es porque haya sido algo que me guste o que a usted le interese o que si va a dar resultado positivo. Eso lo vamos a ver más adelante. Mi teoría es que se acaba de abrir una carrera a generar esa causa justificatoria que por la democracia que existe en los Estados Unidos de América, no estoy seguro si se sostiene más del 2028, porque hoy en día hay una gran parte de republicanos del propio partido que no están de acuerdo con lo que está haciendo el presidente Trump. Entonces, tú tienes personas dentro del propio partido del presidente Trump que no están de acuerdo. Si mañana llegan los demócratas, ¿seguirá esta doctrina del gran garrote, del Big Fathers, de Monroe, Trump? No estoy muy seguro. A diferencia de aquellos estados
que mantienen una cohesión dictatorial como es la República Popular China, que cuando muera Xi Jinping vendrá Xi Jinping 2.0. Entonces, al final, es lo mismo. Lo que yo quiero que entiendan es que mi teoría, a usted le guste o no, que en esa nueva corriente que se abre de generar esa causa justificatoria para usted violar el derecho internacional, a largo plazo la pierde Estados Unidos. A mí no me importa cómo usted me la quiera vender. Si la vamos a hablar aquí en derecho internacional y desde una narrativa lógica, sociocultural, la República Popular China y aquellos estados que no son democráticos o que no tienen esa percepción política democrática, tienen más que perder. Porque al final, si mañana llegan los demócratas al gobierno, no creo que esa sea la visión que vayan a aplicar. Podemos estar equivocados, pero no creo que sean los mismos intereses que se van a aplicar. A diferencia de lo que sucedió en la Guerra Fría, muchos me lo están comparando y ahí lo dejo a ustedes para que hablen. No, pero que en la Guerra Fría pasó lo mismo. Primero Franklin Roosevelt aplica la doctrina del gran garrote desde antes, del 1900, de los 20 aproximadamente, y la doctrina ahora de 1823, que es la doctrina Monroe, se intenta aplicar en un contexto totalmente distinto porque, señores, aquí no está Otto Bismarck en Alemania, este es un contexto distinto. Estamos hablando de que usted no está peleando con la URSS, usted no está con la República Soviética de Rusia, usted está con China, y el escenario es distinto. Usted está hablando con el país que tiene mayor sociedades comerciales, con el país que todo el mundo le debe, que tiene la deuda más grande, con la segunda población más grande del mundo, 1.300 millones de habitantes, un sinnúmero de condiciones. Y primero, informaciones que todavía nosotros no tenemos, solamente la inteligencia de aquellos países puede hacer, porque no son países democráticos, no publican sus datos. Entonces, lo que yo quiero que usted entienda es que si se abrió esa carrera, ahora viéndolo en el panorama internacional, yo le garantizo a ustedes que si hoy en día esto de Venezuela no le da resultado de aquí al próximo año y medio, porque recuérdense que tenemos elecciones de medio término en el 2026, hay que elegir los congresistas. Si Trump pierde, o sea, si no demuestra resultado ahora de Venezuela en el 2026, pierde el Congreso. Sí. Y si pierde el Congreso es una garantía casi que clara para perder las elecciones del 2028, el Partido Republicano en esa visión. Entonces, continuará la doctrina. Tú sabes que Giancarlos, no es un comportamiento Trump lo que sucedió en Venezuela. Es un comportamiento americano. Históricamente, Giancarlo, históricamente, independientemente del partido que esté gobernando en los Estados Unidos, ha cometido actos, quizás no a tal altura como ir a apresar a un presidente a su país, sacarlo durmiendo en su casa, pero han cometido actos en Medio Oriente. Han cometido actos peores. Peores. O sea, tú tienes un presidente Obama que fue a buscar a Bin Laden y no lo llevó a la corte de Nueva York. Pero lo mató en el aire. Tengo que interrumpirte obligatoriamente. El caso Bin Laden no me lo pueden comparar nunca con la causa justificatoria de usted ir a invadir a Venezuela. ¿Por qué? Porque no hay nada que haya creado un sentimiento de mayor decepción para los Estados Unidos que los ataques del 11 de septiembre. O sea, nada es comparable para los Estados Unidos que entrar a su territorio, entrar al Grand Downtown, aquello que Hollywood siempre nos vendió, donde todo el mundo, de todas partes del mundo querían viajar solamente para ver esas torres y esas luces. Que le tumbaran esas torres a Estados Unidos estaba más que justificado. No hubo ni una inacción. Usted lo ve en la historia. Y cuando en ese momento el presidente Bush da el discurso en el Congreso de que dice usted está con Estados Unidos o es contrario a él, todos estuvieron alineados. Y se generó una narrativa que había un apoyo de más de un 90% de los Estados Unidos, que la causa justificatoria estaba creada para invadir ese territorio. O sea, no es comparable porque usted atacó el corazón de los Estados Unidos de América, se generó la suficiente cohesión social y se actuó con el consentimiento del pueblo. O sea, el pueblo lo que quería era, se necesitaba volver a levantarle la moral al estadounidense de que en esa teoría de que eran los líderes del mundo, que lo eran y lo siguen siendo, le habían atacado su corazón. O sea, todos querían ver a Bin Laden enterrado. Definitivamente. Incluso se celebró cuando a Bin Laden, recuérdense que con Bin Laden jugaron, lo pasearon en el helicóptero con el cadáver de él, y recuerden que eso fue hasta televisado. Recuerden que cuando tiran el cadáver de Barack Obama amarrado a los pies, envuelto, de Bin Laden, perdón, no recuerdo qué mar fue exactamente que lo tiraron, se estuvo transmitiendo en vivo. O sea, eso fue un símbolo de victoria para el pueblo estadounidense. Sí, pero esto para mí no lo es. Fíjate, Giancarlo, que junto al ataque de Bin Laden se creó la narrativa que en Medio Oriente había armas nucleares y se cometieron atrocidades en esos países con la narrativa de encontrar armas nucleares. Hoy es la fecha
donde todavía no se han encontrado armas nucleares. Entonces, se cometieron muchos crímenes, Mucha muchas... resolución del Consejo de Seguridad. Sí, definitivamente. Y lo que te quiero decir con eso es que no es un comportamiento Trump, es un comportamiento americano. Es algo que los hemos visto en la historia de los Estados Unidos, independientemente del partido que esté gobernando. Independiente del partido que esté gobernando los Estados Unidos, tienen el poder, en primer lugar, militar, político, económico, para ir a aplicarle la mano pesada a cualquier país que se salga de los lineamientos de los Estados Unidos. El pez grande siempre se va a comer el pez chiquito. El derecho internacional te puede decir una teoría muy bonita, respetando las cosas. Eso no existe. Donde está la potencia del derecho internacional, me duele decirlo, yo soy internacionalista, amo el derecho internacional y creo que para países como nosotros, y perdón José que te interrumpa, eso debe mantenerse, porque es la única forma en la que países pequeños como la República Dominicana su estabilidad. Pueden ponerse al mismo nivel y votar de la misma forma que puede votar Brasil con 200 millones de habitantes, que vota la India con 1.400. Pero falló la Liga de las Naciones y no crean que las Naciones Unidas no va a caer también. Sí, no, al Todo final, tiene su tiempo. al final lo que yo quiero que entiendan es que la discusión, por eso, ustedes me disculpan, hay un grupo de teóricos que están hablando de violación de derecho internacional. Eso es parte, señores, siempre ha sido así. O sea, Estados Unidos la viola constantemente, igual la viola Rusia, la viola China constantemente, y eso no se discute. No quiero decir que tenemos que aplaudirlo, lo que creo es que la visión es muy simplista. Es muy simple usted irse al discurso de que se violentó el derecho internacional y que es el problema hoy de Venezuela. El problema es más allá. Es lo que se abre de aquí en adelante. Lo que se abre es que luego de que se firma la Carta de San Francisco, luego de que tenemos la conferencia de Yalta y se genera todo ese sistema internacional, Naciones Unidas, luego el Banco Mundial y todo lo que eso implica, hubo un concierto, digamos, de naciones donde todos decidieron acatar una norma y respetarla. Y el principal garante de esa norma, Rusia la violó. En ese momento era la URSS, pero la violó y hicieron con ella lo que querían. China, ojo, no participó. Que escucho mucha gente hablando de China. Recuérdense que estaba la República China, no la República Popular China. Tienen que corregir el dato. China entra después en el 73 con Deng Xiaoping a Naciones Unidas, que le dice tienen que sacarme a Taiwán para yo poder entrar, que era la famosa República China. Entonces, en ese contexto, China entra después que todas, no participa en esa conversación. Pero en esa conversación, el principal garante, estamos hablando de la década de los 40-50, de que se respetara el derecho internacional y que empiece a aplicarse ese soft power. Incluso John F. Kennedy fue un partícipe de eso, como todos los líderes que ahí pasaron. O sea, la visión era conquistar territorio, proteger toda esa zona de influencia, generar esa política Monroe, pero con una visión muy soft power. Se mantuvo incluso en plena Guerra Fría. Lo que yo he dicho es que se está remontando previo a 1940 y esa revocación a 1940 se está haciendo bajo la visión de que usted está compitiendo con la URSS. Esa es mi visión y es el error. No está con la URSS, está muy lejos de serlo, porque estamos hablando de un mercado con una visión y dos sistemas, que tú estás hablando de una China que tiene una visión comunista en materia de política, pero tú tiene una visión bastante capitalista en materia de mercado. Entonces tú vas a competir con un mercado un poquito delicado. Eso no digo, si usted tiene la mente muy corta y solamente lo está analizando a los 2, 4 próximos años, porque yo estoy casi seguro que esto le va a dar resultado. La invasión en Venezuela le va a dar resultado a los Estados Unidos, sin duda alguna. Le va a dar resultado porque van a caer mucho. Por ahí va a caer Cuba, probablemente viene Nicaragua, y se va a generar una presión y van a ganar el continente. La nueva derecha ya tiene el nuevo continente, en la mano. La derecha la tiene, ya lo hizo en Honduras, ya lo hizo en Chile. Viene por Petro ahora, aunque lo está abrazando, viene por Petro ahora en este año. Viene por Lula a final de año también, en octubre. Va a recuperar el territorio. Va a recuperar el territorio. Y la derecha tiene una visión muy clara. Trump está mandando los recursos donde tienen que mandarlos para que esté un aliado de él. Ahora, se sostiene en el tiempo esto. Trump no va más después del 28. Miren, señores, hay algo muy importante que no debemos dejar de hablar, que es sobre el petróleo. Todos han pensado que esta gran intervención de Estados Unidos en lo que ha sido en la captura de Nicolás Maduro ha sido tanto por el petróleo de Venezuela, porque ya hemos visto que recibirá entre 30.000 y 50... Entre 30 y 50 millones de barriles. 50 millones de barriles de petróleo. Pero la verdad es que hay que hacer una inversión muy grande en Venezuela para que esto se dé, de más de 100 mil millones de dólares. Además de que el petróleo de Venezuela es bastante duro. El petróleo se llama Mirey 16, pero debemos enfocarnos en un gran problema que tiene Estados Unidos. Estados Unidos cerró el año pasado
con más de 17 o 18 problemas de recursos con minerales que este no produce en su país, que sí lo contiene Venezuela. Venezuela es el mayor productor de petróleo en el mundo. Creo que es el número 6 en gas natural. Tiene las mayores reservas. El número 1 en América Latina en lo que sería de oro. El número 2 en hierro. El número 15 bauxita. Pero algo muy importante que tiene son las tierras raras, que son 17 elementos de la tabla periódica que contienen latanio, prasedomio, iridio, terbio, diprocio, herbio, tulio. Todo lo que se necesita en la nueva guerra tecnológica. Ya es. eso Que se ayudan para artefactos como rayos X, batería, que son muy importantes. Señores, atrás de esto, para mí, es lo que anda realmente Estados Tú Unidos. sabes que también en Venezuela va a suceder algo. Tenemos la transición política, que es lo que está sucediendo a partir de la captura del líder de Venezuela, pero también la transición económica. Y es lo que te comentaba Giancarlo. Y yo lo veo al revés, José. Ponle el orden al revés. Transición económica y después política. Te voy a decir por qué la Porque política en primero. Venezuela va a estar el que le garantice a Estados Unidos que se sostiene la economía y sus intereses. Y después va a ser Y ahí política. viene la pregunta, ¿por qué Delcy sí y María Te voy a decir por qué la política primero va a suceder. Para tú tener una infraestructura económica que genere potencial de inversión que sea apetecible, primero tú tienes que crear las condiciones políticas que permitan a la economía producir. No, la inversión también extranjera. Exactamente. Entonces, ¿por qué tú dejas a una Delcy Rodríguez y no coges a una María Corina? Porque tú tienes que asegurarte que la transición política sea con el apoyo del pueblo para no crear una presión social que al fin y al cabo todo el plan de captura y transformación de Venezuela se te vaya acá. No todo el apoyo del pueblo, porque la realidad es que María Corina Machado, o sea, es muy popular, pero tiene un gran problema, que es no tiene una estructura de Estado. Exactamente. Entonces, ¿qué es lo que hay que evitar? Es una crisis civil en este momento. Exactamente. Hoy en día pasó lo que pasó y no hay una crisis civil en Venezuela. Hay 2 o 3 protestas y esto, pero la vicepresidenta que está a cargo ahora ha sabido manejar la situación. De hecho, el mismo Diosdado Cabello, que antes lo veíamos muy empantalonado en todo bajando el mazo, que se llama el canal del programa. El programa. Sí, ahora está un poquito calmado, está hablando de que ya los Estados Unidos siempre están dispuestos a venderle petróleo, pero por eso te hablo de que primero ocurre una transición política. La transición económica, ¿por qué tardaría más? Es un proyecto a largo plazo. En primer lugar, la inversión en infraestructura que se ha venido decayendo desde que empezó, Giancarlo, que es la palabra que yo te mencioné. La palabra demoníaca en Venezuela la mencionó Hugo Chávez. Exprópiese. Después de esa palabra vino el declive. Exprópiese, compadre. Vino el declive. Sí, vino el declive económico de la República de Venezuela. Y hoy en día, la producción petrolera en Venezuela ronda los 800 millones de barriles anuales para que a cabo de 2 años esto aumente a un potencial de 1.200 millones de barriles anuales, que es lo que quiere Estados Unidos para sacar un beneficio. Conlleva mucha inversión en infraestructura que está deteriorada por todo el tiempo que tiene ahí, por la baja inversión que se ha hecho. Pero no solamente eso, como menciona Josué, el crudo de Venezuela conlleva un tratamiento especial por el espesor que tiene este petróleo. Sí, o sea, sí, Venezuela, o sea, el costo de inversión para producir, para que este petróleo sea consumible, es mayor que cualquier otro petróleo que se ve normalmente porque no es un petróleo refinado, hay que refinarlo. Exactamente. Y el trabajo para refinarlo sale costoso. Entonces, por eso te digo, Giancarlo, que primero una transición política en el corto, mediano plazo, dígase, en los próximos 2 o 3 años, ya tenemos un sistema político como Estados Unidos lo ha pensado, pero el potencial económico para el repunte de Venezuela lo estaremos viendo después de 10 años. Sí. Sí, yo lo sostenía también y me suscribo a tu comentario. Creo que
no me atrevería a decir, no puedo decir un plazo, pero creo que supera los 6, 7 años todo ese proceso de condición económica porque evidentemente hay que demostrar de que luego que se celebre un proceso electoral, que no sabemos cuándo va a ser, se pueda garantizar de que lo que se logre en este proceso de negociación con la participación de Estados Unidos realmente pueda ser sostenible después que se elija un nuevo gobierno. Que vamos a ver ahí qué sucede, pero ya el profesor Elick ha reafirmado mi comentario y me lo sustentó bastante. Me duele decirlo, venezolanos, ustedes han hecho una lucha feroz. Sé que tienen un sentimiento por la lideresa María Corina Machado, pero lo repito, cada día más se aleja de la silla presidencial. Yo sé que eso puede doler porque es que no es fácil para esos 8 millones de personas, incluso para un pueblo dentro de Venezuela, que la espera a ella, Premio Nobel de la Paz, con muchas condiciones. Pero en política y principalmente cuando hay una participación de estados como los Estados Unidos de América, que garantiza sus intereses primero, como cualquier potencia que es entendible, a veces no es lo que se quiere, es lo que se puede. Y lo que se puede regularmente es lo que se efectúa porque es lo que garantiza intereses. Y ya lo he dicho, yo creo que María Corina Machado apuesto a que el pueblo venezolano en algún momento pueda llevarle el poder, pero creo que está atada de manos. Y está atada de manos porque no es cierto. No es cierto que Delcy Rodríguez quiere irse a vivir a Australia. No es cierto que Diosdado Cabello quiere irse a vivir a Hawái, a beber piña colada. Ellos quieren quedarse en Venezuela. Se van a quedar en Venezuela con su mayor adversario político. Cualquier momento, como dicen, si se baja del tigre, se lo comen. Entonces, aquella persona que vaya a estar ahí, aunque vaya a garantizar la estabilidad y la paz democrática de Venezuela, tiene que garantizar la tranquilidad de esas personas. Y ellos no se van a sentir seguros de que aquella persona que más lo enfrentó, porque había que enfrentar ese régimen, no está fuera de discusión, llegue al poder. Entonces, yo creo que los canales de comunicación están abiertos. El INC planteó en su momento que hubo una oportunidad, ese justo momento cuando se llevaron a Maduro y no se hizo. Yo esa parte no la veía de esa manera, pero creo que ya se enfriaron las aguas, porque donde tú tienes al mayor enemigo de aquel régimen, que aparte de los venezolanos eran los Estados Unidos de América, que ya se están entendiendo en una conversación y parece que todo va a continuar de esa manera, será bastante difícil. No digo que no sea posible, pero creo que se está alejando cada día más de la silla presidencial. Esa es mi teoría. Definitivamente. Bueno, mira, Giancarlo, y hay un punto que quiero mencionarlo, aunque sea por arribita, y es la llamada Petro-Trump. Ah, eso va. Eso es otro tema ahí, pero mira, Trump es un psicópata. Lo primero que tú tienes que eso asegurar... Eso como la novia que te deja, que te bloquea y te dice, no quiero saber de ti, y después te desbloquea. Sí, para que tú veas los estados. Y te dice, vamos a comer un helado. Esa fue una historia que me hizo Josué, por eso yo estoy diciendo, para que no vengan ustedes ahora. Mira, gracias a esa llamada, el presidente de Venezuela, las primeras semanas de febrero, se va a reunir en la Casa Blanca. Sería la primera visita. Se va a reunir con el presidente Donald Trump. Pero más que eso, quiero irme al fondo de lo que es el potencial. O sea, no podemos hablar de economía venezolana sin petróleo, Giancarlo. Obligatoriamente tengo que mencionarlo otra vez. Colombia tiene una gran capacidad intelectual. Hay mucho ingeniero en petróleo allá en Colombia. Y tú tienes a Colombia como principal posible aliado en la región para sostener la producción petrolera de Venezuela. Para mí, que el señor Donald Trump, el presidente de los Estados Unidos, quiere asegurar esos cerebros petroleros que hay en Colombia para utilizarlos como fuente o como arquitectos del relanzamiento de la industria petrolera de Venezuela. De una forma u otra, señores, tenemos que siempre tratar de buscar la forma de fortalecer este tema. Y para eso, nosotros hemos traído un amigo que tenemos
directamente un venezolano, es un amigo nuestro y sobre todo es el enlace de la red latinoamericana de Jóvenes por la Democracia, que creo que es importante que lo escuchemos a él. Primero porque es un venezolano que ha sufrido todo lo del régimen allá en Venezuela y sobre todo yo creo que tiene mucho que aportarnos porque ha participado muy bien en todo lo que tiene que ver con los procesos democráticos que se empiezan a vivir en Venezuela. Y tenemos preguntas sobre todo lo que tiene que ver con la liberación de los presos políticos. José, te escuchamos. ¿Cómo te sientes, hermano? Hola, Jan. Gracias por la invitación y por el espacio y por la solidaridad del pueblo de República Dominicana con todo lo que están viviendo los venezolanos. Bueno, pero en este momento todos los venezolanos estamos a la expectativa de lo que pueda pasar y de la liberación de todos nuestros presos políticos. Desde la extracción de Nicolás Maduro, el régimen ha enviado señales confusas porque el aparato, a pesar de la extracción de Maduro, el aparato represor que ocupaba y usurpaba el poder en Venezuela continúa ahí. Y a pesar de aparecer las mediaciones que tienen con Estados Unidos luego de esta operación, las señales han sido confusas. O sea, pasaron de tener un discurso donde enfrentaban, ahora parecen estar más dispuestos a colaborar. Yo quiero recalcar que Delcy Rodríguez no es mejor que Maduro, sino que puede ser más inteligente y tomar la decisión porque tiene así la oportunidad de generar las acciones concretas para una transición y que va en beneficio de los venezolanos y de ellos. Ahí aprovecho, José, y disculpa que te interrumpa para preguntarte, porque nosotros hemos estado analizando el tema desde una visión bastante internacionalista, pero siempre escucharlo a ustedes porque estás más cerca del sentimiento del venezolano, primero porque eres uno y porque sé que estás en contacto allá con esas personas. ¿Cuál es la expectativa que ustedes tienen? ¿Creen que en algún momento podrán tener a Urrutia, a González Urrutia allá, que podrán tener a María Corina Machado? ¿O los acercamientos que está teniendo actualmente el presidente de los Estados Unidos dan señales contrarias? Miren, los Estados Unidos han manifestado que ellos están buscando que se dé una transición y ellos están intentando hacerlo con la figura de Delcy, porque evidentemente en toda transición necesitas un actor del bando contrario para poder generar ese engranaje, ¿no? Como lo digo, las declaraciones del chavismo han sido confusas porque algunos actores parecen estar dispuestos a seguir confrontando a los gobiernos de los Estados Unidos y otros actores parecen estar expresando acciones de buena voluntad para dar la transición. Nosotros esperamos que todo proceso de transición pase por tres vertientes. Tiene que reconocerse el liderazgo legítimo de los venezolanos, debe cesar el aparato represor y de persecución que existe actualmente en el país, que todavía persiste a pesar, insisto, de las declaraciones de Delcy Rodríguez, incluso de su hermano Jorge Rodríguez, de manifestar gestos de buena voluntad con el gobierno de los Estados Unidos, y también pasa por la liberación de todos los presos políticos. Eso es importante. Hasta que eso no suceda no podemos hablar realmente de una transición. Aunque así lo nombre el Estados Unidos o lo nombre incluso, bueno, ellos no lo han nombrado porque les han tenido miedo a eso. Ayer se anunciaron la liberación, dijeron que de un número importante de presos políticos, aunque no los llamaron presos políticos, les dijeron personas detenidas, porque para un régimen que se disfraza de democrático es muy difícil explicar por qué tienes 900 personas detenidas. Y ahí aprovecho, José, para preguntarte sobre esa liberación de aquellos presos políticos que superaban los 1,000. Ciertamente están saliendo, ¿cuáles son las condiciones en las que están llegando a casa? ¿Cómo se están presentando? Si puedes darnos información sobre eso. Ayer, luego del anuncio de Jorge Rodríguez de la liberación de un número importante de presos políticos, que para la sociedad venezolana, las organizaciones de presos políticos, sus familiares y para los venezolanos no es suficiente que se hable de un número importante. Para nosotros se tiene que hablar de todos los presos políticos tienen que estar libres. Sin embargo, ellos anunciaron un número de alrededor de 400 personas que iban a liberar, 400 presos políticos. De los 400, durante todo el día, ayer solamente pudimos confirmar unas 6 personas. De los 400, esto es importante, o sea, de los 400 que anunciaron, solamente confirmaron 6. 6 personas, porque incluso salieron los videos de estas personas reencontrándose, los periodistas, los pocos periodistas que con mucho valor siguen cubriendo las noticias dentro de Venezuela, porque recordemos que desde la noche del 3 de la madrugada del 3 de enero hasta la fecha
van más de 7 periodistas detenidos. Los periodistas del día de ayer se acercaron al helicoide, igual que con todos los familiares esperanzados de que en esas liberaciones estuvieran sus familiares. Así sucedió también en el interior del país. Hay mucha información de que a algunos ya se les ha dado boleta de excarcelación, pero aún no se han liberado. Sin embargo, lo que pudimos deducir del día de ayer es que el régimen no va a liberarlos y sacarlos por la puerta del helicoide para que se encuentren con sus familiares y con la prensa. Lo que ellos hicieron ayer con estas personas que están libres fue sacarlos en camionetas del SEBIN, que es el Cuerpo de Inteligencia Nacional, y entregarlos y soltarlos en diferentes puntos de la ciudad donde solamente le informaron a los familiares y a uno que otro periodista que, bueno, no es casualidad que tenga alguna afinidad con el régimen. Entonces, ese es el mecanismo que están usando, pero como te digo, aún no se confirma, o sea, no hemos visto a ninguno de los dirigentes del Comando con Venezuela, se han visto libres. Ayer solamente Biagio Pirelli, que es un gran aliado del Comando y el gran amigo de María Corina, fue liberado, pero todavía se está a la espera de la liberación de muchísimas personas. Y como repito, para nosotros un número importante no es suficiente. Tienen que ser todos. Esa sería la primera señal de que realmente se está dando una transición y realmente Delcy Rodríguez está dispuesta y está actuando en función de ir hacia una transición. Pero como te digo, en esa transición para los venezolanos es importante que estén figuras como María Corina, Edmundo, y también que cese la persecución para que se pueda volver a hacer política y pase a un proceso de democratización. Mientras eso no suceda, yo creo que es prematuro hablar de transición. Qué bien. Mira, aquí tenemos a Josué, que es parte del equipo. Tiene una pregunta para ti. Hola, Josué Reyes, desde aquí un fuerte abrazo desde Confírmame República si lo Dominicana. Sí, lo escucho. Bien, José, nos gustaría saber a nosotros qué rol está jugando la oposición venezolana en este momento. Ok. Bueno, yo creo que la oposición venezolana durante todo este proceso fue quien lo hizo posible. A pesar de que la acción de fuerza la ejecutó el gobierno de los Estados Unidos, la oposición ha estado organizando a la población venezolana y aglutinando la voluntad política. Porque recordemos que esa es la ventana que le da a los Estados Unidos para actuar, porque hablamos de que no es un gobierno legítimo, no es respaldado por la ciudadanía. Para nosotros es muy importante la participación en la organización política. Evidentemente, cuando estás enfrentando a un régimen tiránico que hace uso del uso de la violencia y de la fuerza, los civiles quedamos cortos ante estas acciones. Por eso es que la sociedad venezolana en general celebra la acción que se cometió el 3 de enero de este año, donde se extrajo a Nicolás Maduro, porque es la primera acción concreta de fuerza que vemos que abre la puerta a que el régimen pueda ceder hacia un modelo democrático. Actualmente nos estamos reuniendo y haciendo el trabajo de seguimiento con todos los presos políticos. Las organizaciones de la sociedad civil están en un acompañamiento constante con los familiares de los presos políticos y la documentación de todo lo que se está haciendo, porque recordemos, como lo dije al principio, son muy pocos los periodistas que pueden ejercer su labor, y para la difusión de información real, que no sea propaganda, toda la sociedad venezolana y los opositores han estado en un trabajo de difusión. Y bueno, nada, haciendo el trabajo de conexiones. Cada liderazgo tiene y cada líder tiene sus funciones, así como lo tiene María Corina, lo tiene Edmundo, y reunirnos y aglutinar fuerzas, así como lo hicimos para denunciar a Maduro como lo que es un narcotraficante y un criminal que usa el Estado venezolano para reprimir y traficar sustancias. Lo mismo estamos haciendo ahora para que el proceso de transición se dé de la mejor forma y en beneficio de los venezolanos, que es lo que queremos hacer. José, entonces, sí, muchas gracias, José, pero no quiero cerrar, y esto ya para la última pregunta para nuestra audiencia, porque creo que debes saberlo. ¿Cuál es tu estado actual? O sea, ¿estás bien? ¿Cuál fue tu condición? ¿Tú fuiste expulsado de Venezuela? Creo que nuestra audiencia debe escuchar esa parte de ti. Sí, yo justamente hoy estoy cumpliendo un año desde el momento que allanaron mi casa. Afortunadamente logré escapar mientras ellos subían por el ascensor. Yo bajé por las escaleras junto a 2 amigas, que ese día nosotros estábamos coordinando la salida de María en Caracas, que tenía una concentración. Ella también fue secuestrada ese día, pero como media hora después de su liberación,
fueron a nuestra casa, nos robaron muchas cosas de valor y bueno, desde ahí pasamos a un estado de clandestinidad hasta poder salir del país. Afortunadamente lo logramos. O sea, yo te puedo contar de todo lo que hemos vivido en la sociedad venezolana, desde los políticos hasta las organizaciones de la sociedad civil. O sea, son contadas las personas que tienen la fortuna de lograr escaparse en el momento de la captura, ¿no? Y yo estoy profundamente agradecido con el universo por darme esa ventaja, esa bendición de poder escapar, y agradecido por ser libre y poder seguir trabajando en función de la libertad de Venezuela durante todo el año pasado y todavía continuamos, porque para nosotros, mira, yo sentí una gran satisfacción por lo que pasó en la madrugada del 3 de enero, pero para nosotros hay un sabor un poco agridulce para quienes estamos en política, porque entendemos que es un proceso bastante complejo y que tiene que presionarse para que se haga bien. Yo hasta que no vea a todos mis hermanos libres, no tengo autorizado en mí mismo el sentir una felicidad o una sensación de victoria. Entonces, ha sido bastante duro. Yo tengo más de un año exiliado, he pasado por varios países, estuve en República Dominicana más de un mes. Y bueno, afortunadamente me ha tocado ir a países donde las personas están muy conscientes de lo que pasa en Venezuela y han sido muy comprensivos y amables con todo el proceso, pero es complicado para quienes trabajamos con materia de derechos humanos y promoción de la democracia, porque entendemos lo complejo de este proceso y las vidas que ha afectado el régimen de Nicolás Maduro y que hay que pasar por un trabajo de reconstrucción, memoria y reparación. Pero estamos contentos porque se ha dado un gran paso para que eso suceda y lo vemos cada vez más cerca, pero como decimos nosotros en criollo, hay que seguir echándole bola. Nada, hermano, los mejores parabienes de República Dominicana para ustedes. Estamos muy atentos a la situación. Aquí nosotros en Pizca Política hemos estado abordándolo desde planos internacionalistas, doctrinas, un poquito realistas de cara a lo que está sucediendo, pero evidentemente que nosotros sí queremos lo mejor para ustedes y sobre todo que qué bueno que jóvenes como ustedes están ejerciendo esas acciones, primero para que le den liberación a todos esos presos políticos y segundo para que ustedes puedan volver a tener un Estado social y democrático de derecho, que creo que ahora mismo es lo más importante. Exacto. De nuestra parte decirte que estamos en total disposición aquí haciendo un ejercicio comunicativo de cara a poder informar a la sociedad dominicana sobre lo que está pasando y nada, hermano, mandarte un abrazo y decirte que estamos aquí a disposición. Gracias por tu tiempo. Muchas gracias a ustedes y bueno, sigan atentos a los canales del Comando, de María y de las cuentas de los venezolanos que están haciendo este trabajo para que la democratización sea posible. Bien, un abrazo, hermano. Muchas gracias. Hasta luego. Señores, ustedes escucharon un testimonio de una persona que está directamente vinculada y que fue exiliada y perseguida por el régimen. Eso es lo que está pasando justamente ahora en Venezuela. Son las actualizaciones y como siempre, no se olviden, si quieren tener información de primera mano e importante y sobre todo usted edificarse sobre lo que está pasando, esté atento a Pizca Política. Eso ha sido todo este contenido especial. Estamos activos con Venezuela. Hasta la próxima.